Dios les bendiga, mis amadas hermanos y hermanas, amigas y familia que nos están siguiendo con estos devocionales. Nosotros somos la Iglesia Asamblea Un Nuevo Comienzo. Estamos ubicados en la ciudad de Commerce, California, y estamos para servirles. Si en caso usted no tiene una iglesia donde congregarse o un pastor, nosotros estamos ahí para servirles. Seguimos con los devocionales, estamos en el segunda de Samuel y estamos en el capítulo 2 y hoy en este día sábado 3 de octubre, queremos continuar con estos devocionales y como es costumbre nuestra, leemos todo el capítulo. Así es de que en esta hora vamos a empezar leyendo este capítulo. ¿Estamos listos? En nuestra Biblia, segunda de Samuel, capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam y Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años solamente. Reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a los otros del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado a aquel lugar el Katz Hasurim, el cual está en Gabaón. El Katz Hasurim, esto es
campo de filos de espada de los adversarios o de los bandos. Verso 17. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él dijo, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro dentro de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que está delante de está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva a perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y los de Abner, a 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Bueno, por si acaso pensaban que muriendo Saúl se le acababan las batallas a David, pues llegamos a ver que no es así. Llegamos a este capítulo 2, donde nosotros vemos claramente que las cosas se están poniendo complicadas otra vez para David. A veces nosotros pensamos que ya, pues, que ya pasamos la prueba más dura, que ya todo va a estar bien, que todo va a estar mejor, que va a ser todo felicidad. Y resulta que no. Y esta es la situación que está viviendo David en este momento. Muere Saúl, lo unge la tribu de Judá como el rey de Israel, pero se enfrenta todavía a lo que Saúl había sembrado. Saúl había sembrado odio, desprecio, menosprecio, ira, contienda contra David, y lo había hecho muy bien. Así es de que los hermanos de las tribus pues están divididos, como ya lo vimos bien,
Solamente la tribu de Judá está a favor de David. Pienso que esto es un simbolismo de lo que había de suceder cuando el Mesías llegaría a esta tierra. Pienso que esto es lo que sucedió cuando el Señor llegó a esta tierra, a través de que veía toda la gente que el favor de Dios estaba con Jesucristo, con Jesús de Nazaret, con el Yeshua de Israel. Ellos estaban unos a favor y era muy poca la gente que estaba a favor de Jesucristo. Y se pudiera decir que era como una tribu pequeña, ¿no? Era, en este caso con David, está solo la tribu de Judá. Y bueno, cuando el Señor estuvo caminando en esta tierra, como nos dice el libro de Mateo, de Lucas, de Marcos, e inclusive en el libro de Juan, nosotros vemos que es un grupo pequeño también que reciben al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Maestro enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Hubo quien dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Estas fueron las palabras de Pedro en el Nuevo Testamento. Así es de que lo mismo vemos aquí con David. Y volviendo a este punto de que pensamos a veces que las batallas se acabaron, no, la realidad es de que cuando nosotros hemos escogido el caminar en los caminos de Dios, en vivir en santidad, cuando amamos al Señor, cuando Dios nos ha ungido para cosas especiales, cuando Dios nos ha preparado para cosas especiales, vamos a tener situaciones una tras otra. Por ejemplo, si usted ha sido llamado para ser un predicador, un pastor o un evangelista, o tal vez ha sido llamado para ser misionero, etcétera. Entonces, las batallas siempre las vamos a tener frente a nosotros. Y este es el caso que está sucediendo aquí con David. Me gustaría también compartir un enfrentamiento. Aquí el general Abner, hijo de Ner, este es el general que ha tenido muchísimo, que tiene mucho prestigio delante del pueblo de Israel, pero que también fue fiel a Saúl. Y lo vemos aquí todavía después de la muerte de Saúl. Abner sigue siendo fiel al ejército de Israel y a la visión que en ese momento todavía se está siguiendo y que es la visión de Saúl. Y vemos a Abner con una fidelidad hacia su ejército, hacia su gente. Y Abner aquí empieza a proponer una batalla y una batalla en la que no muera más gente del ejército. Entonces empiezan a pelear los del pueblo los que están con David y las otras tribus que se han unido, ¿verdad? Para estar en contra de David, que son, a ver, la casa de Jesurí, Jezreel, Efraín, Benjamín y todo el resto de Israel. Entonces, ellos deciden que van a hacer una batalla uno a uno, cuerpo a cuerpo, 10 hombres de cada lado. Y pues ha de haber sido tremendo lo que pasó. Y allí empezó una batalla que pues también allí dice la escritura que maniobraron y entonces dice que murieron a filo de espada, que la batalla fue muy reñida, dice el verso 17, y que los hombres fueron vencidos por los siervos de David. ¿Sabe? No importa qué tipo de batallas enfrentemos, algunas van a ser justas,
otras van a ser injustas. Tal vez en ocasiones nos vamos a enfrentar con batallas que serán sumamente peligrosas porque estamos frente a un enemigo más grande, más poderoso, que tiene más fuerza, que tiene más armamento y puede hacer que nosotros nos encontremos así en alguna situación de enfermedad, alguna situación de problema matrimonial, situaciones legales, especialmente cuando se trata de pleitos por cuestiones económicas, y también, ¿por qué no? Como se maneja aquí en California, en los Estados Unidos, problemas legales con migración. Y hay veces que vamos a enfrentar batallas así, que son muy fuertes y que parece que el oponente pues es más grande y es más fuerte. Pero en todo momento la gracia de Dios estará con nosotros. Mire, David es el escogido de Dios. Usted es el escogido de Dios. David es el ungido de Dios. Y sabe que usted también lo es, porque la sangre del Cordero ha sido derramada sobre nosotros. El Cordero inmolado derramó su sangre y nos ha cubierto con su sangre. Ya no es un aceite, ya no es un profeta, ahora ya no es un aceite, un profeta el que usa un sacerdote para ungirnos. Ahora es el mismo Dios el que nos ha ungido, nos ha lavado con su sangre preciosa desde la corona de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies y nos ha llenado totalmente de su Santo Espíritu. Y eso es más que un aceite físico. Esa es la esencia misma del Dios viviente sobre nuestras vidas. Así es de que David es el ungido de Jehová. Nosotros también. David tenía sus batallas, nosotros vamos a tener las nuestras. David pensaba que ya se habían solucionado el 80% de los problemas porque pues ya había muerto Saúl. Qué equivocado estaba. Todavía le quedaban batallas por defender, por luchar, por pelear. Y así nos sucede a nosotros. Yo no sé en cuál batalla usted se encuentra. Lo único que quiero decirle es que anímese en el Señor y sigamos adelante creyendo y avanzando que Dios está con nosotros, que Él nos ha escogido, que su favor está en nosotros y por nosotros. Sigue creyendo, sigue avanzando, sigue orando, no te desanimes, sigamos adelante todos juntos. Amén. Y bueno, y por último, quiero terminar aquí en el verso 29. Bueno, voy a empezar a leer desde el 26 y dice así: y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por Bitrón y llegaron a Mahanaim. Este recorrido y esta situación es un simbolismo de lo que nosotros vivimos hoy. Aquí hay un enfrentamiento ya para usar la razón. Y aquí está diciéndole a Abner, a Joab, o sea, ¿quiere seguir todo el tiempo? O sea, ¿se puede lograr esto? ¿Se puede lograr estar en guerra día y noche, mes por mes, año por año? ¿Se puede hacer esto? Y hace un cuestionamiento, ¿verdad? Le hace un cuestionamiento a Joab.
también le hace otra pregunta aquí mismo. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar persiguiéndonos? Somos tus hermanos, somos de la misma familia. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Entonces Joab responde, ¿no? Y dice que de alguna manera está parafraseando, voy a parafrasear lo que dice que va a parar, va a dejar de hacerlo. Entonces dice que Joab tocó su cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a Israel ni peleó más. Esto es como cuando nosotros hacemos una oración y empezamos en una oración poderosa, en fe, y empezamos a parar todo lo que es la guerra espiritual por medio de nuestra fe y de usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ahí paró todo. Después de esto que Abner hizo contra el enemigo de su pueblo, contra este príncipe, ¿verdad? O general del ejército, entonces paró todo, ya. Pero mire lo que sucede aquí. Dice, y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando al Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Esto es lo que nos espera, hermanas. Después de que pudimos obtener una victoria, caminaremos tal vez por un lugar pedroso, con mucha roca, semidesértico, y dice que caminaron toda la noche y luego tuvieron que pasar el Jordán. Tal vez tú estás en este proceso, que ya no te persigue el enemigo, pero que todavía te falta camino por recorrer y estás caminándolo cansada, agotado, y ya tienes horas y horas en esto. Y aparte hay que cruzar el Jordán. Para los que no saben, el Jordán tiene aguas heladas. Heladas. No son aguas muy bonitas. Es un agua no sucia. Sí, no es sucia, es revuelta. El agua del Jordán está revuelta y tiene un color de la tierra del desierto, entre roja y café. Es un color muy especial y la temperatura es sumamente fría. Usted se mete y siente literal que se le está congelando sus pies. Y dice que cruzaron el Jordán. Por cierto, yo me metí en el Jordán el año antepasado, que tuve el privilegio de poder estar en Tierra Santa. Y dice que cruzaron el Jordán y luego llegaron a Bitrón. Y después de todo este proceso difícil, dificultoso, porque imagínense, vienen caminando toda la noche. Y luego pisando piedra y cuanta cosa. Y luego tienen que cruzar el Jordán con el agua heladísima. Y luego cruzan por Bitrón, que es otra dificultoso, para llegar a Mahanaim. Mahanaim significa campamento de ángeles. El campamento de ángeles. Y bueno, tal vez a nosotros nos está tocando vivir o pasar tiempos así, tiempos dificultosos, tiempos muy complicados y que parece que de una vamos a otra, pero déjeme decirle, te espera el campamento de ángeles, donde la protección de Dios está para ti. Esta vida es un transitar, esta vida es un caminar. En esta vida tendremos luchas y pruebas. Jesús dijo claramente estas palabras extraordinarias que a mí me han ayudado en mi caminar con el Señor. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Oh, qué maravillosa verdad y qué esperanza tan grande de saber que no importa que estemos viviendo, sean luchas financieras, familiares,
de enfermedad, o sean luchas internas con nuestros propios pensamientos o nuestra propia carne, sea por tentaciones, debilidades, depresiones, angustias, ansiedades, etcétera. Sepamos que aunque pasemos todas estas luchas en esta tierra, sabemos que venceremos en todo porque nuestro Señor nos ha declarado que Él es el que nos ha dado la victoria y somos más que vencedores en Cristo Jesús. En cualquier situación que nos encontremos, podemos cantar victoria porque el Señor está con nosotros. Ahora, por último, ubiquémonos en la realidad. Vivimos en un mundo, en una tierra llena de pecado, donde el rey es el enemigo de nuestras almas, y así nos podemos entender que estamos todos los días bajo una batalla, bajo un ataque, y de esa manera aprenderemos a salir adelante confiando que el Señor está con nosotros. El que venció en la cruz también nos ayudará a vencer a nosotros en nuestro caminar en esta tierra. Aunque pasemos por desiertos, aunque pasemos por ríos, el Señor ha prometido que estará con nosotros. Que Dios les bendiga y me gustaría hacer una oración antes de terminar. Quisiera pedirte que te unas conmigo. Vamos a orar, especialmente si tú estás pasando una situación complicada. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, adorándote y alabándote, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, bendito Dios, por todas las cosas que nos permites vivir, pasar, experimentar, las luchas, las pruebas. Señor, porque sabemos que en todo tu nombre será glorificado. Sabemos que en todo tú estás usándolo para trabajar con nuestra alma y que nuestro carácter vaya haciéndose cada día más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pido ayuda y protección para mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas que nos están mirando. Protégeles en toda situación dificultosa. Señor, haz un milagro en sus vidas. Ayúdales a atravesar luchas y pruebas y que salgan victoriosos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que agarres fortaleza de parte del Señor y que el Señor te guarde y guarde tu corazón para que puedas continuar adelante creyendo que el Señor está contigo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en nuestro próximo devocional. Hasta luego.